Oye, ¿alguna vez has notado algo extraño? Durante más de 2000 años, a través de siglos de historia, a través de guerras, reformas, avivamientos y revoluciones, ha habido un cargo que ha permanecido como el asiento espiritual más poderoso del mundo cristiano. El papado, el Papa. Pero aquí está la pregunta de la que nadie realmente habla: ¿por qué nunca ha habido un Papa asiático? Ni uno solo, en toda la historia de la Iglesia, ni siquiera cerca. Hablemos de ello. Aquí hay algo en lo que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar. Hoy en día hay alrededor de 1.300 millones de católicos en el mundo. Sí, 1.000 millones con M. Eso es casi una de cada 6 personas en la Tierra que se identifican como católicas. Es enorme, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone interesante. Más del 12% de esos católicos viven en Asia. Deja que eso se asiente por un momento. Estamos hablando de más de 160 millones de personas. 160 millones de almas, 160 millones de hombres, mujeres y niños que oran, que adoran, que creen. Justo ahí en Asia. Ahora, eso no es una nota al pie. No es una observación marginal en la historia de la Iglesia. No es un pequeño subgrupo escondido en los rincones del mapa. Es una parte enorme, próspera y vibrante de la Iglesia Católica global. No están al margen, no están emergiendo. Han estado aquí, han sido fieles. Han contribuido al latido del cristianismo durante generaciones. Solo piensa en Filipinas. Un país donde el catolicismo está entretejido en el tejido de la vida cotidiana. Desde el momento en que nace un niño hasta que es sepultado, la fe está en el centro. Procesiones en las calles, oraciones antes de las comidas. Campanas de iglesia resonando por los pueblos al amanecer. No es solo una religión allí, es identidad. Luego está la India. Hogar de las antiguas iglesias Siro Malabar y Siro Malankara. El cristianismo en la India no es nuevo. Ha estado allí durante casi 2000 años, desde los días de Santo Tomás el Apóstol, quien muchos creen que llevó el Evangelio a las costas de la India. Vietnam. Corea del Sur. Comunidades en Japón y China, todos lugares donde la fe católica ha echado raíces. A veces en paz, a veces en secreto, pero siempre con devoción. ¿Y sabes qué es lo que más me asombra? Algunas de estas comunidades han sobrevivido, no solo sin apoyo, sino frente a una persecución real. Estamos hablando de personas que arriesgaron sus vidas para asistir a misa. Personas que escondieron Biblias bajo el suelo. Que transmitieron oraciones en susurros. Que se negaron a dejar morir su fe, sin importar el costo. Se aferraron a sus creencias durante la guerra, el comunismo y la opresión cultural. Esa no es una fe casual. Es una fe inquebrantable, es una fe firme. Así que cuando doy un paso atrás y realmente observo eso, cuando veo la profundidad del sacrificio, la riqueza de la cultura, la fuerza de la creencia, no puedo evitar preguntarme: ¿por qué nunca se ha elegido a ningún líder asiático como papa? En serio, ni una sola vez. No en más de 2000 años de historia de la Iglesia. Ni siquiera cerca. ¿Cómo es posible que un continente con más de 160 millones de católicos, algunos de los más devotos del mundo, nunca haya visto a uno de sus hijos sentarse en el trono de San Pedro? No es porque no haya talento. No es porque falte fe, inteligencia o sabiduría teológica. No es porque no hayan dado lo suficiente. En todo caso, han dado más que muchos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y esa es la conversación que necesitamos tener. Porque esto no se trata solo de un cargo. Esto se trata de representación, de reconocimiento. Sobre el corazón de una iglesia que afirma ser universal, pero que no ha reflejado completamente el rostro de su pueblo. Y honestamente, ya es hora de que hablemos de esto. Vamos a retroceder. Volvamos por un momento, al lugar donde todo comenzó.
Las raíces de la Iglesia Católica se remontan hasta Jerusalén. Ahí fue donde se encendió la chispa, donde Jesús caminó, donde los apóstoles predicaron por primera vez, donde la Iglesia primitiva dio su primer aliento. Y luego, ese aliento viajó hacia el oeste, a Roma, el corazón palpitante del Imperio Romano, el centro del mundo conocido en ese entonces. Y allí, el cristianismo echó raíces profundas, directamente en el suelo del poder, la política y la permanencia. Roma se convirtió en el símbolo, la sede, la base central. Y desde allí, la estructura de la Iglesia comenzó a formarse, ladrillo por ladrillo, ley por ley, tradición por tradición. Y seamos honestos, esa estructura fue construida en Europa. Durante los últimos 2000 años, allí ha permanecido la sede del poder. Firme, estable, inamovible. Ahora escucha, esta parte es importante. Desde la época de San Pedro, la Iglesia ha tenido 266 papas. 266. Y de todos esos hombres santos, todos esos pastores del rebaño mundial, todos, salvo unos pocos, nacieron en Europa. ¿Y la mayoría de ellos? De un solo país, Italia. Eso no es una coincidencia, es un patrón. Entonces, naturalmente, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué el rol espiritual más influyente en el mundo católico, un rol destinado a servir a una iglesia global, ha sido ocupado casi exclusivamente por europeos? Bueno, aquí está el asunto. No se trata necesariamente de racismo, al menos no del tipo ruidoso y evidente. Se trata de estructura, se trata de tradición, se trata de familiaridad. Y sí, se trata de control. Porque durante siglos, las personas que tomaban las decisiones, los que moldeaban la doctrina, organizaban los concilios, nombraban obispos, casi siempre eran de Europa. Desde un círculo cerrado, una cultura familiar. Hablando los mismos idiomas. Viviendo dentro de la misma visión del mundo. Ahora imagina el colegio de cardenales, ese grupo élite de líderes eclesiásticos responsables de elegir al próximo papa. Históricamente, ese colegio ha sido abrumadoramente europeo. Mayormente italiano. Así que cuando llegaba el momento de elegir un nuevo líder, ¿a quién crees que elegían? A alguien que conocían, a alguien que entendían. Alguien que compartiera su origen, sus costumbres, su idioma, su estilo. No se trataba de malicia, se trataba de comodidad, se trataba de mantener las cosas dentro de la familia, por así decirlo. Porque durante mucho tiempo, la Iglesia no solo estaba basada en Roma, estaba centrada en Roma. Y así, la lógica era la siguiente: si la Iglesia vive aquí, el Papa también debería, y si el Papa debería estar aquí, probablemente debería ser uno de los nuestros. Pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Los tiempos han cambiado. Radicalmente. El mundo no es lo que era en el siglo XI, ni en el XVI, ni siquiera en el XX. La Iglesia Católica ya no es solo una iglesia europea. No lo ha sido desde hace mucho tiempo. La fe se ha extendido. Ha echado raíces en África, en América Latina, en Oceanía y sí, en Asia. De una manera profunda, significativa y viva. El rostro de la Iglesia ahora es marrón, negro, amarillo, blanco, de todo. Habla tagalo y tamil. Coreano y kiswahili. Portugués y criollo portugués. Pero aquí está la tensión. Aunque el cuerpo de la Iglesia ha cambiado, aunque su corazón late en todos los continentes, el rostro del liderazgo ha permanecido igual. Las vestiduras han cambiado de color. La misa ha cambiado de idioma, pero el liderazgo sigue siendo abrumadoramente europeo. Y ahí es donde vive la contradicción. Porque si la Iglesia es verdaderamente universal, si verdaderamente es para todos, entonces, ¿por qué el cargo más alto en la Iglesia nunca ha sido ocupado por alguien del Oriente?
Alguien cuya familia se arrodilla en los bancos de una iglesia en Bombay, o cuyos abuelos construyeron iglesias en las montañas de Filipinas, o cuyos antepasados enfrentaron prisión en China solo por creer. ¿Por qué alguien así no ha vestido las vestiduras blancas? ¿Por qué alguien así no se ha parado en el balcón de la Basílica de San Pedro y ha dicho, buonasera, no con acento italiano, sino con la voz de los miles de millones a quienes realmente representa? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Y tal vez sea hora de que la Iglesia también comience a preguntárselo. Vamos a profundizar. Ahora mira, ser papa no se trata solo de la fe. Sé que todos queremos creer que es puramente espiritual. Que se trata solo de santidad, sabiduría o cercanía con Dios. Pero la realidad es más complicado que eso. Ser papa no es solo orar profundamente o conocer las escrituras. Se trata de cultura, comunicación, presencia, influencia en un escenario global. El papa es la figura más visible de la Iglesia Católica. Es un símbolo. Un líder, una voz que todo el mundo escucha, sean religiosos o no. Y ahora, imagina esto conmigo, un papa asiático. Quizás sea de Vietnam, India o Corea del Sur. Sale al balcón de la Basílica de San Pedro. El mundo entero está mirando. ¿Y cuando habla? No es la cadencia italiana familiar. No es la entonación pulida europea. Es un acento marcado, tal vez en latín, tal vez en italiano, pero claramente no lo que la gente está acostumbrada. Ahora sé honesto, ¿el mundo lo tomaría en serio? ¿Los medios? ¿La vieja guardia europea, los que han moldeado la tradición de la Iglesia por siglos, lo aceptarían plenamente? Hay una expectativa tácita que se aferra al papado, que un papa debe sonar de cierta manera. Debería verse de cierta manera. Debería representar un legado cultural muy específico. Y no lo endulcemos, ese legado nunca ha incluido la cultura asiática. Por toda la belleza y sabiduría que se encuentra en las tradiciones asiáticas, por toda la fidelidad, la resistencia, la devoción, esos valores no han coincidido con las expectativas puestas en un papa. Porque en muchas culturas asiáticas, especialmente en lugares como Japón, China, Corea, India, hay un sistema de valores profundamente arraigado basado en la humildad, la deferencia, la identidad colectiva por encima del protagonismo personal. Te enseñan a respetar a los mayores, a evitar la confrontación, a dejar que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Pero el rol del Papa es lo contrario. Exige visibilidad, carisma, comunicación global. Te pide liderar con valentía, estar al frente y en el centro, hablar en nombre de más de 1.000 millones de personas, para captar la atención en conferencias de prensa, salas políticas y escenarios mundiales. No se trata solo de una fuerza silenciosa. Se trata de fuerza pública. Y quizás, solo quizás, hay una verdadera desconexión cultural entre lo que el papado moderno requiere y las virtudes que muchos líderes asiáticos han aprendido a encarnar. No es que el talento no esté ahí. Créeme, está ahí. Hay teólogos brillantes, obispos visionarios, hombres santos con corazones de oro y mentes formadas por décadas de servicio y sacrificio. ¿Pero el problema? El escenario no fue construido pensando en ellos. Premia un estilo diferente, una voz diferente, un trasfondo diferente. Así que incluso cuando un líder asiático asciende en las filas, incluso cuando se prueba una y otra vez, a menudo es pasado por alto para el puesto más alto. No porque no sea digno, sino porque no encaja en el molde. Y eso es algo que necesitamos examinar. Algo que necesitamos cuestionar. Porque quizás el problema no esté en los líderes asiáticos. Quizás el problema esté en la plataforma misma, una plataforma que todavía no ha hecho espacio para un nuevo tipo de voz. Ahora hablemos de quiénes son elegidos. Para ser papa, un hombre debe ser un católico varón bautizado ordenado como sacerdote, probablemente obispo o cardenal, y aquí está el giro.
El verdadero grupo de posibles papas es muy pequeño. En este momento, hay más de 130 cardenales, y solo una fracción de ellos es asiática. Entonces, ¿cómo entras? Necesitas conexiones, reconocimiento, respaldo de figuras de alto rango, la mayoría de las cuales siguen siendo europeas. Es una escalera y como muchas escaleras, está inclinada. Los líderes asiáticos a menudo ascienden espiritualmente, pero políticamente se topan con techos. Pero no todo es sombrío. Ha habido señales de esperanza. Luis Antonio Tagle, un cardenal de Filipinas, ha sido llamado papabile, un candidato potencial para el papado. Es carismático, profundamente respetado, multilingüe. ¿Y adivina qué? Fue nombrado por el mismo Papa Francisco para un rol importante de liderazgo en Roma. No es solo un símbolo, es un cambio. Y luego está el cardenal Oswald Gracias de India, otra voz fuerte del este. Así que sí, el cambio puede ser lento, pero no es imposible. La Iglesia es global ahora y el rostro del liderazgo debe reflejar eso. Piensa en esto, un papa asiático sería revolucionario. No solo por raza o geografía, sino por lo que significaría para millones de creyentes. Diría, tú perteneces, tu cultura importa, tu perspectiva no es de segunda clase. Inspiraría a una nueva generación de católicos asiáticos a liderar, a expresarse, a soñar en grande. Y tal vez, solo tal vez, sanaría siglos de silencio. Entonces, ¿por qué nunca ha habido un papa asiático? Porque los sistemas no cambian por sí solos. Porque la tradición es un poderoso guardián. Porque a veces, la gente simplemente no hace las preguntas difíciles. Pero el mundo está cambiando y la Iglesia debe cambiar con él. La fe que una vez cruzó continentes ahora necesita cruzar barreras de representación. Porque el cuerpo de Cristo no es solo europeo, no es solo latinoamericano. Es asiático, es africano, es global. Y es hora de que el liderazgo refleje esa verdad. Si esto te hizo pensar, si esto abrió tus ojos, entonces no dejes que la conversación termine aquí. Suscríbete para más contenido poderoso y que invita a la reflexión. Dale me gusta a este vídeo si crees que es hora de que nuevas voces se levanten. Comenta abajo, ¿crees que veremos un papa asiático en nuestra vida? Y sobre todo, comparte esto con alguien que necesita escuchar que su historia, su origen y su fe importan. Porque esto no es solo historia, esto es el futuro. Y quizás, solo quizás, ese futuro se parezca un poco más a todos nosotros.